El uso de fechas en Excel es muy frecuente y seguramente en más de una ocasión necesitaremos extraer información específica de una fecha como el día, el mes o el año. La función texto nos ofrece una alternativa para obtener dicha información. Supongamos la siguiente columna de fechas, donde la primera tarea será obtener el mes de cada una de las fechas y presentarlo como una cadena de texto. La función que utilizaremos en la celda H3 es texto. Primero seleccionamos la celda donde insertaremos la función. Luego clic al icono FX para abrir el cuadro de diálogos de Insertar función. Seleccionamos la categoría texto porque la función texto pertenece a esa categoría. Luego, en la lista Seleccionar una función, ubicamos a la función texto y doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Recordemos que la función texto permite convertir cualquier valor numérico en un texto y además darle el formato que queramos. Trabaja con dos argumentos, valor y formato. El primer argumento, valor, es el valor que queremos que aparezca como texto. En este caso es la celda E3 que contiene la fecha de registro del cliente. Podemos escribir la celda E3 o hacer clic a ella. Luego pasamos al siguiente argumento, formato. Es el formato que queremos dar al texto. Se introduce mediante una máscara de entrada y entre comillas. Por eso escribimos entre comillas la letra M. Finalmente, clic al botón Aceptar. Efectivamente, obtenemos el número del mes de la fecha de la celda E3. Ahora veremos lo que sucede si utilizamos la misma función, pero en el segundo argumento colocaremos dos letras M. Para ello seleccionamos la celda I3 e insertamos nuevamente la función texto. El primer argumento será la misma celda E3 que contiene la fecha de registro del cliente, y en el segundo argumento, en formato, escribimos entre comillas dos veces la letra M. Luego clic al botón Aceptar. Como observamos, la diferencia con el resultado anterior es que ahora el mes es mostrado con dos dígitos, poniendo un 0 al inicio. Podemos completar, es decir, copiar la fórmula a las otras celdas con el controlador de relleno. Y así obtenemos el resultado de todas las celdas. Podemos apreciar que cuando hemos colocado como formato o máscara las comillas y la M, nos va a aparecer el dígito, un solo dígito, mostrándonos a qué mes pertenece. Si es de marzo, 3, abril, 4, y dependiendo al mes va a ir variando. Si hemos utilizado dos veces M como argumento en formato, va a aparecer 03, 04, 06, dependiendo a la fecha del registro del cliente. Ahora en la celda J3 insertaremos nuevamente la función texto, pero ahora trabajaremos con el argumento de formato, entre comillas, tres veces la letra M, para poder visualizar la diferencia. Clic en el botón Aceptar y luego completamos haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda activa que contiene la fórmula para copiar la fórmula a las otras celdas con el controlador de relleno. Podemos visualizar que ahora aparece el mes que corresponde a la fecha de registro del cliente abreviado, las tres primeras letras o caracteres de cada mes, dependiendo de la fecha. Y si en la celda K3 utilizamos nuevamente la función texto, pero en este caso escribiremos la función, recordemos que se puede insertar la función con la ayuda del asistente de funciones de Excel o escribirlo directamente. En este caso lo vamos a escribir. Empezamos con el signo igual, seguido escribimos el nombre de la función, texto, abrimos paréntesis e ingresamos el primer argumento que es el valor, que sigue siendo la celda E3 que contiene la fecha de registro del cliente, seguido punto y coma, y el siguiente argumento es formato. En este caso, entre comillas, el formato será 4 veces la letra M.
y luego cerramos comillas y cerramos paréntesis. Finalmente presionamos Enter para introducir la fórmula o la función. Excel nos devuelve el mes de marzo. Visualizamos el nombre del mes completo correspondiente a la fecha de registro del cliente. Utilizando el controlador de relleno, igual que en los casos anteriores, podemos copiar la fórmula hacia las otras celdas. De la misma manera que hemos realizado en la hoja ejemplo 1, ahora en la hoja ejemplo 2 podremos obtener información del día. En esta hoja, en la celda H3, insertaremos la función texto nuevamente, pero en este caso utilizaremos como argumento, ya no vamos a obtener el mes, sino el día. El primer argumento valor sigue siendo la celda E3, porque estamos trabajando con la fecha de registro del cliente. Deseamos en esta oportunidad saber el día que corresponde a la fecha de registro del cliente. Luego en formato, entre comillas, escribimos la letra D. Y luego clic al botón aceptar. Luego con el controlador de relleno completamos. Como podemos apreciar, nos devuelve el día que corresponde a cada fecha. En el primero corresponde el día 25, como podemos comprobar. En el siguiente el 26, dependiendo de la fecha. Observamos cómo utilizando la función texto y especificando el segundo parámetro con la letra D, podemos obtener información sobre el día. Similar a lo realizado en la hoja de ejemplo 1. Podemos obtener los días con diferentes formatos, utilizando como argumentos, por ejemplo, en la celda I3 insertaremos nuevamente la función texto, valor, sigue siendo la celda E3, y en formato ahora ingresaremos entre comillas 2 veces D. Y luego clic al botón aceptar. Con el controlador de relleno completamos hacia las otras celdas. Podemos apreciar que en esta oportunidad completa con 2 dígitos. En cambio, en el caso anterior, solamente era un dígito en algunos casos como primero o el número 2 o los primeros 9 días. A partir del décimo, obviamente, va a tomar los 2 dígitos. Pero si trabajamos con el formato DD, podemos apreciar que en todos los casos va a mostrarnos 2 dígitos mostrando el día. De igual forma podríamos obtener en la celda J3. Vamos a realizar la última, que es K3. Insertamos función o también podemos escribir igual texto, abrimos paréntesis, el primer valor es la celda E3, punto y coma, el formato entre comillas será 4 veces D. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Finalmente presionamos Enter o clic al check para introducir la fórmula o función. Visualizamos que Excel nos devuelve el día que corresponde a la fecha de registro del cliente de la celda E3. Y con el controlador de relleno podemos completar. Es beneficioso saber que la función texto nos ayuda a identificar específicamente el nombre del día, ya que de esta manera se puede hacer un análisis de la información de acuerdo a días específicos de la semana. También es posible mostrar el año en el formato de 2 dígitos o en el formato de 4 dígitos. Primero, en la celda M3 insertaremos la función texto. Y como primer argumento, en valor, escribimos la celda E3 o hacemos clic a ella. Luego en formato, colocaremos la máscara, que en este caso es entre comillas, 2 veces Y. Cerramos comilla y luego aceptar. Podemos visualizar que nos muestra 22, que corresponde al año, a los 2 últimos dígitos del año del 2022. Luego con el controlador de relleno completamos, es decir, copiamos la fórmula hacia las otras celdas. Similar podemos obtener ahora el año en la celda N3, pero con el formato completo de 4 dígitos. En este caso lo vamos a escribir texto, abrimos paréntesis, valor, es la celda de la fecha de registro del cliente, punto y coma,
formato, entre comillas, la máscara será 4 veces Y. Y luego cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y finalmente presionamos Enter para introducir la fórmula. Excel nos devuelve el año completo en formato de 4 dígitos, como podemos observar. Con el controlador de relleno, copiamos la fórmula a las otras celdas para obtener el resultado, como podemos apreciar. El trabajo con fechas es muy importante y conocer la posibilidad que nos ofrece la función texto para trabajar con este tipo de datos será de gran utilidad. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones en Excel.